Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy vamos a hablar sobre lo que sucede antes de que se desarrolle el estrés postraumático, justo en el momento en el que se produce aquello que luego la gente no desea recordar. Vamos a ir al punto cero, o a las primeras fases de cuando algo catastrófico o algo muy duro sucede. Vamos a hablar de los primeros auxilios psicológicos con una gran psicóloga que se llama Begoña Deán. Muy buenas, Begoña. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito quién es Begoña Deán y cuál es su trayectoria. Bueno, pues yo siempre digo que soy psicóloga de formación y de vocación, ¿no? Lo de vocación lo digo siempre pues porque tengo esta curiosidad constante que me ha llevado a formarme en cosas, en muchas áreas, ¿no? No solo estrictamente de la psicología, ¿no? Pues yo estoy formada en clínica en la Universidad de Deusto y después he hecho formaciones complementarias, ¿no? De posgrado en estrés y estrategias de afrontamiento. Tengo formación también en orientación educativa, en psicoterapia de interacción recíproca, y después ya me centré también mucho la formación en lo relacionado con emergencias, ¿no? Un posgrado de urgencias y emergencias, salud mental en situaciones de violencia política, catástrofes, otros cursos relacionados con salud, y luego mi experiencia profesional me ha llevado también mucho por este área, ¿no? En el área de intervención en crisis y emergencia, desde mis inicios trabajando en una ambulancia. Y también emergencias a nivel internacional, ¿no? En un campo de refugiados, en un huracán, el huracán Katrina, no sé si recordaréis. Después tengo también experiencia en el ámbito de la psicología comunitaria, tanto a nivel de cooperación internacional, con proyectos de desarrollo comunitario y bienestar social, como aquí también en España en servicios sociales. Y luego también como formadora en temas de apoyo psicológico, intervención en crisis y en el módulo de primeros auxilios psicológicos que hay en el certificado de profesionalidad de transporte sanitario, ¿no? Así un poco en general. Muy interesante. Hoy ya sabes que vamos a hablar de los primeros auxilios psicológicos. ¿Nos puedes contar un poco cuál sería el origen, cuándo se empezó a conceptualizar este concepto de los primeros auxilios psicológicos y sobre todo en qué consisten? Mira, yo siempre que cuento esto me gusta hacer un poco un recorrido hacia atrás y cuento un poco a nivel internacional y luego también un poco aquí en España de cuándo empezó esto a desarrollarse así como en un boom, ¿no? Pues fíjate, la primera vez que empezó a hablarse de todo esto va muy ligado, como muchas cosas en el ámbito de la psicología, ligado al ámbito militar, ¿no? Que supuso también un impulso en cuanto a investigación y estudios. Y uno de los grandes impulsos en todo esto, en lo que tiene que ver con primeros auxilios psicológicos, fueron las guerras. El impacto en las guerras en los soldados, ¿no? Que empezaron a describir pues ya desde principios del siglo pasado como neurosis de guerra, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Y realmente los estudios y mayores investigaciones se hicieron después de la Guerra del Vietnam, porque realmente la afectación pues fue muy impactante, ¿no? Todo lo que habían visto y vivido y las consecuencias a nivel social fueron muy graves en esa época. Y entonces eso fue un impulso a la hora de desarrollarse. Aquí en concreto, en España siempre se ha ido contemplando muy ligado a lo que era esa primera ayuda física, ¿no? Ese socorrismo, cuando todavía digamos que no estaba profesionalizado como está ahora a nivel de ambulancias. Cuando la asistencia a nivel de ambulancia se hacía a nivel de voluntariado. Y entonces una de las grandes cosas que impulsaron más el desarrollo, que se empezara a hablar y a describir de todo esto aquí en este contexto a nivel estatal, fue, fíjate, a raíz de la tragedia de Biescas que hubo en el año 97, que depende de la edad que tengan los que nos están oyendo, pues algunos lo recordarán, ¿no? ¿Qué sucedió para los más murieron, jóvenes? Hubo unas inundaciones, una riada, y arrastraron un montón de gente que estaba en un camping que había en Biescas, en Huesca. Murió muchísima gente. Fue muy impactante por la destrucción física y material y luego por la cantidad de daños y de víctimas humanas que hubo. ¿Recuerdas cuántas víctimas hubo? No recuerdo el número de víctimas, pero vamos, se tuvo que habilitar la pista de hielo de Jaca para el reconocimiento de cadáveres. Digamos que fue algo que sí que había habido anteriormente, pero el punto en el que se produjo en el año 97, donde ya se estaba empezando a profesionalizar todo lo que tenía que ver con la ayuda en emergencias,
se hizo un análisis de lo que sucedió, de la intervención, de cómo hubo que atender, y realmente es donde se vieron cosas que había que tener en cuenta, ¿no? Una de las cosas más impactantes era la cantidad, por ejemplo, de voluntarios, que eran los que estuvieron recogiendo cuerpos desmembrados, ¿no? Que era lo que se produjo después, y la afectación que tuvieron posteriormente. Entonces, junto a la afectación de familiares y de personas que estaban allí, que habían sido supervivientes, hubo que atender también a los voluntarios y personal de emergencias que estuvo interviniendo allí. Con lo cual, realmente fue una toma de conciencia muy clara de cómo afecta y cómo impacta a nivel psicológico un desastre de esta magnitud, ¿no? De estas características. Sí, no solo a las víctimas, sino también a los que ayudan. Eso es, sí, también a los que ayudan. Entonces, a partir de ahí se empezó a desarrollar, se tomó conciencia y se incluyeron en esa época todo lo que tenía que ver el sistema de ambulancias lo llevaba Cruz Roja, ¿no? Los voluntarios que lo estaban atendiendo eran de Cruz Roja. Se empezó a detectar la necesidad de incluir la formación en aspectos psicológicos en las personas que iban a intervenir, ¿no? Entonces se diseñaron módulos de formación que se iban incluyendo en todos los cursos de transporte sanitario de las personas que iban a ir, y ya es como que se institucionalizó de alguna forma el poder hablar de esto, ¿no? Y a partir de entonces, pues se ha ido enriqueciendo con todas las aportaciones también a nivel internacional y con toda la profesionalización en la intervención en este campo. Muy interesante saber de dónde viene esto. Todo tiene unos inicios. ¿Y qué debemos tener en cuenta a la hora de ayudar desde los primeros auxilios psicológicos tras un accidente o catástrofe? Pues sobre todo, ¿cuál es el punto en el que está la persona, ¿no? Si está en la fase de impacto, si está en la fase de reacción, cuál es nuestro papel también, dependiendo de nuestro papel o el rol que tengamos en esa situación de emergencia. Y luego todas las características, el tipo del desastre, ¿no? Que tengamos que intervenir. O sea, son muchas cosas, y digamos que en esto la variabilidad es tal que, hay que adaptarse un poco, sobre todo a la situación o momento en la que está la persona, personas con las que vamos a intervenir. O sea, en general, hablamos siempre que en la intervención en primeros auxilios psicológicos se hace en lo que llamamos intervención de primer orden, ¿no? de la ayuda. Sucede en los primeros minutos o horas desde que ha sucedido el impacto, y el objetivo es siempre aliviar el sufrimiento, prevenir la aparición de futuros trastornos psicológicos. Una intervención temprana está demostrado que previene la aparición de trastornos después. Contribuir al restablecimiento físico, también está demostrado que el disminuir la ansiedad contribuye al bienestar físico, ¿no? de la persona. Si conseguimos que baje la tasa de latido cardíaco, desde luego que va a sangrar menos o menos rápido, ¿no? Con lo cual es un efecto inmediato en el bienestar físico. Y luego facilitar que pueda volver cuanto antes a su organización de la actividad. Es tratar de utilizar los recursos personales de la persona que tenemos todos para salir de situaciones potencialmente traumáticas, acompañarle para que lo pueda hacer, ¿no? Y además se hace desde los siguientes principios. Es el de la inmediatez, que se hace in situ, lo más próximo al lugar del incidente. Eso es lo que define los primeros auxilios psicológicos, por eso se llaman así. Inmediatez en el tiempo y proximidad de espacio, ¿no? Y luego también la simplicidad. Son cosas que hay muchas estrategias que son como la de proteger, abrigar, dar agua. Son las cosas más inmediatas que van a contribuir a la toma de contacto y enlace con la realidad de la persona para que le puedan poner en funcionamiento, ¿no? Trabajar sobre las expectativas de la persona, ¿no? Anticipar el cambio de situación, que va a ir a mejor, es decir, ya han llegado los recursos de ayuda. Bueno, digo esto porque normalmente quien aporta los primeros auxilios psicológicos son agentes de ayuda, ¿no? O personal de emergencias. Entonces ya estamos aquí, a partir de ahora todo va mejor. Normalizar las reacciones, trasladar a la persona que son reacciones normales en una situación que no es normal. O sea, evitar culpabilidad, por ejemplo. Eso es. Y es que es una de las primeras cosas que aparecen, ¿no? La de qué me está pasando, y la sensación que tienen muchas veces las personas afectadas de que eso lo van a vivir así para siempre. Y esto que me ha pasado ahora se va a quedar así. Entonces normalizar, es como esta reacción que estás teniendo, porque una frase que suelen decir es como me estoy volviendo loco, ¿no? Sobre todo en una primera fase o fase de impacto, cuando realmente no son capaces tampoco de pensar, o cosas habituales o normales que antes lo hacían, ven que no pueden, no consiguen recordar incluso cosas simples, ¿no? Le preguntas por su nombre y ¿dónde vives? Y se quedan como, y eso les angustia a muchos más. Entonces el explicarle, es normal que ahora no puedas hacerlo, le pasa a todo el mundo, tranquilo, tal y cual. Eso ya estás ahí trabajando, ¿no? Sobre eso. Y luego también contener emocionalmente, ¿no? Escuchar, acompañar desde el silencio,
compasar con el cuerpo, con la respiración. O sea, hay toda una estrategia. Claro, pero me da un poco la sensación que parte de esos primeros auxilios es que las reacciones de shock, luego te preguntaré sobre el shock, esas reacciones extremas que tiene el cuerpo en el modo lucha-huida, o ya paralizado incluso, que el no entenderlas les puede llevar a casi un pánico. O sea, es decir, explicárselas les ahorras el pánico que puede ser lo que temen más reexperimentar, incluso, que puede sumarse a la carga traumática, la sensación de sentirse que se vuelven locos, que están perdiendo el contacto con la realidad. O sea, que no les quitas el hecho que ha sucedido, sino les acercas a que realmente no está pasando algo más grave aún dentro de ellos de lo que ha sucedido fuera incluso. Eso es, y les acercas un poco a tomar control sobre lo que está pasando. Porque una de las cosas que más desestructuran es la sensación de falta de control. Primero, no controlan lo que ha pasado, ya sea un accidente pequeño, individual, que solo le ha pasado a la persona, o como un desastre de más magnitud que ha afectado a muchas personas. Entonces, no hay control. ¿Qué ha pasado? Y el punto en el que estoy tampoco lo sé. Entonces, normalizando esas reacciones les ayuda a entender que, bueno, esto... Porque una de las cosas que se pasa en la fase de impacto es la ilusión de unicidad, que se llama, ¿no? De ser único, de esto solo me pasa a mí, esto que me ha pasado me desborda, y como me ha desbordado a mí, esa sensación de que a nadie más le puede pasar y que ahí se acaba todo, ¿no? No pueden pensar más allá. Entonces, el explicar que es normal que le pasa a todo el mundo, eso te da esa tranquilidad de decir, vale, es que no me está pasando solo a mí, ¿no? Eso es, y no es que me esté volviendo loco, y no es que se me ha ido la pinza, con lo cual si a otras personas les ha pasado y han vuelto a un estado normal, yo puedo volver también a ese estado, a volver a mi estado anterior. Y bueno, teniendo en cuenta que es una cosa normal, ¿en qué consiste el estado de shock? ¿Cumple alguna función adaptativa o de supervivencia o es algo residual? Sí, si miramos, por ejemplo, en los animales, todos sabemos, ¿no?, que cuando en una situación límite de miedo, un animal se queda como paralizado, ¿no? El miedo, la reacción primaria de miedo, tiene una función adaptativa de supervivencia. El miedo nos prepara para esa reacción de lucha o huida, preparando a nivel fisiológico todo nuestro cuerpo para atacar o para huir. Y en esa valoración inconsciente y rápida lo que hace es minimizar o ralentizar todas las funciones fisiológicas que no son válidas para sobrevivir en ese momento, como puede ser, el sistema inmunitario, el reproductivo, no vale, pues se paraliza, ¿no? Y entonces, pues la adrenalina hace que nuestro corazón bombee más rápidamente para prepararnos para la acción y demás. Entonces, en todo ese proceso, y partiendo de que tiene una función adaptativa, luego entramos también en la vivencia del suceso y cómo la persona lo interpreta, ¿no? Y esa es la explicación por la que en esa fase de impacto encontramos las dos vertientes. Hay gente que se queda inmóvil, en inmovilidad, y hay gente que entra en hiperactividad y pánico. Entonces depende ya las variaciones estas individuales. Y como ya está demostrado ya desde hace tiempo que unos milisegundos antes de que la información o los estímulos que estamos viendo llegue a la corteza, digamos así, al lóbulo frontal, que es de la capacidad de análisis y de planificación, unos milisegundos antes pasa, le digo porque es muy poco tiempo, pero es tiempo, ¿no? Pasa por las estructuras subcorticales, ¿no? El cerebro reptiliano, donde está la amígdala, y entonces eso hace que rápidamente nuestro cuerpo analice en cuestión de milisegundos si hay peligro para mi supervivencia o no, y en función de eso voy a responder. Y aquí entran en juego mucho las diferencias individuales de cada uno, las experiencias previas que yo haya tenido y mis primeras experiencias de seguridad o de inseguridad, pero primeras experiencias desde fases muy tempranas de la infancia, de lo que ya he vivido y de lo que he ido viviendo posteriormente, ¿no? Muy interesante. Y metiéndonos de lleno con el tema de hoy, ¿nos puedes dar algunos puntos o consejos de primeros auxilios psicológicos para que podamos saber un poco cómo ayudar o cómo por lo menos saber en qué consiste realmente? Mira, si sucede que te vas a encontrar, ¿no?, o que tienes que intervenir, pues como espectador o persona que ayuda o familiar o amigo que pasa y se ve la situación, lo primero de todo es, lo más importante es la tranquilidad, el dar apariencia de tranquilidad. No podemos ayudar a una persona que está en ese estado si nosotros mismos estamos todavía mucho más alterados. Entre otras cosas porque el pánico y el miedo se contagian. Entonces, las primeras claves y lo que yo siempre digo, los primeros trucos es la respiración.
Bueno, en las formaciones que damos a gente que se va a dirigir, que trabaja en la ambulancia, luego hay un protocolo como muy claro que una vez que se tiene ya te da seguridad y ya hace que no estás tan nervioso, ¿no? Si te pasa espontáneamente porque vas por la calle, tratar de dar apariencia de tranquilidad. Y luego ver en qué fase está la persona, si está, vamos a suponer que se acaba de pasar, si son los primeros minutos y horas, la persona está todavía en la fase de shock, con lo cual tiene una capacidad limitada de pensar y de actuar. Puede llevar a hacer acciones que le pueden poner en peligro su vida. Si es un accidente y está en una autopista, puede empezar a deambular e irse directo hacia la carretera. Lo primero que tenemos que pensar es en proteger, que esto también es una de las conductas PAS, ¿no? Que estudiábamos en la conducta de proteger, alertar y socorrer, ¿no? Proteger también a la persona, precisamente en la fase de impacto, porque no tiene la capacidad para ser consciente. Si está inmóvil, tratar de eliminar la inmovilidad. Todo esto partiendo que no tenga lesiones físicas que impidan el que se mueva, suponiendo que está ilesa, que está consciente, pero que lo ha visto. ¿Cómo se le puede ayudar a eliminar la inmovilidad? Por ejemplo, y esto es un truco que yo utilizo mucho, porque si estamos en la fase de impacto, la persona está físicamente ilesa, pero ha sido testigo o lo ha visto o ha salido y puede caminar normalmente, que me acompañe o llevarle a otro sitio donde además así lo vamos alejando de los estímulos físicos y que impedimos que se graben en el momento en el que han pasado. De la visión, estímulos físicos, de que lo vea, de que lo oiga, de que lo huela, entonces le vamos alejando, ¿no? Acompañarlo a otro sitio más tranquilo. Le vamos alejando muchas veces, y esto desgraciadamente cada vez es más frecuente, ¿no? De los mirones, entre comillas, y de gente que se pone a grabar y a hacer fotos, que muchas veces. Entonces le llevamos a un sitio como más privado, y ya la persona va andando, estamos eliminando esa pasividad. El movimiento es como que... Y el movimiento trae al presente. Cuando la persona se queda en esos momentos y en esa inmovilidad que muchas veces entra como en estados disociativos, ¿no? Que se queda como pensando, que le preguntas y que no responde, que hay esa latencia de respuesta que le cuesta responder. El moverse y el andar le ayuda a venir al presente, pone en marcha, o sea, a nivel fisiológico, está poniendo en acción otras funciones corporales, con lo cual ya va como rodando, y eso le va a ayudar también al discurso y a poder verbalizar y poder contar lo que le está pasando. Y esta es otra de las cosas que decimos también en primeros auxilios psicológicos, ¿no? Cuando la persona puede hacer hablar a la persona afectada, que nos cuente qué ha pasado, dónde viva, qué ocurrió, y entonces ahí conseguimos dos cosas. La persona va ordenando su relato, porque es una de las cosas que pasan cuando en ese primer impacto cuesta mucho ordenar, qué ha pasado, no sé dónde ibas. Entonces, a medida que lo va contando, pues yo venía, entonces, claro, venía de tal sitio en la carretera, ¿no? Y entonces, claro, venía porque mis hijos íbamos a tal sitio, tal cual. Y entonces ya la persona, hablando, tiene un efecto ansiolítico, y además también va ordenando el relato, con lo cual impedimos ese caos mental que sucede al principio. Eso es, lo va ordenando y va pasando por ese filtro consciente, ¿no? O sea, me da la sensación un poco al final, cuando más fragmentado es el recuerdo, cuanto más sensorial y menos... Y estructurado y menos ordenado, pero claro, más proclive a que te venga un fragmento a la memoria, que lo recuerdes somáticamente o cosas por el estilo. ¿Más consejos de primeros auxilios? Bueno, suponiendo que esté en la fase de impacto, ¿no? Porque luego esto también siempre explicamos si está en la fase de impacto o si está en la fase de reacción. En la fase de reacción, ya por adelantarme, luego volvemos a la de impacto. En la fase de reacción es cuando pasan ya horas o incluso semanas y la persona ya entra en contacto con las emociones y aparecen sentimientos de culpa, de rabia, de tal. Entonces ahí hay que permitir que los exprese, sondearlos y trabajarlos ya de otro lado, ¿no? Si estamos en la fase de impacto, que es la que nos encontramos frecuentemente en esos primeros momentos de la emergencia, lo que hay que hacer es trabajar a ritmo de lo que nos vaya necesitando la persona o el punto en el que está. Por ejemplo, el anticiparle al cambio de la situación, ¿no? Que comentaba también antes, que esa situación va a cambiar porque angustia mucho el no saber. Bueno, pues ya estamos aquí, y irle contando lo que vamos haciendo y lo que va a pasar. Pues ahora va a llegar, yo que sé, una ambulancia medicalizada, te van a hacer esto, posiblemente pasará tal cosa, después irás a tal sitio, y entonces esa persona va recuperando el control de la situación y le vamos acompañando. Otra cosa que es muy importante también, que se entrena en los cursos, es el acompasamiento muchas veces cuando no se puede hablar a nivel corporal, y acompasamiento con la respiración. Cuando la persona está hiperventilando, pues no están a un nivel, te iba a decir yo, consciente, como de que te acompañen las pautas de respiración para bajarlo, ¿no? Pero si tú haces ese acompasamiento con tu propia respiración, por ese contagio, puede ir también bajando. ¿Y qué le haces? ¿Le vas sugiriendo que respire tú como tú vas acoplando tu respiración
Bueno, en una posición corporal, que yo siempre digo nunca de frente porque es muy invasiva, sino un poco de lado, ir acompañando. Yo utilizo siempre que se pueda y a función del ritmo de la persona y observando la comunicación no verbal, algo de contacto físico, ¿no? Poner la mano en la pierna, tal, explicarle tal, o el acompañar en los silencios también, que la persona lo necesita, ¿no? El traer a su pensamiento también las cosas inmediatas, el dónde iba a ir, si hay que avisar a alguien, eso le trae también al presente, facilitarle enlace con recursos que pueda necesitar después, ¿no? El ocuparse de sus pertenencias, si necesita, si tiene frío, taparle, tal cual, son cubrir esas primeras necesidades básicas. Yo siempre digo que los primeros auxilios psicológicos van unidos a los otros, se tienen que hacer a la vez. Entonces es conseguir el bienestar en esa persona a todos los niveles, físico y psicológico, sobre todo recuperar el control, contarle lo que estamos haciendo, cuáles son los siguientes pasos que va a pasar, ¿no? Acompañar ese nivel, esos son los primeros momentos. Y luego, claro, lo estamos contando así, bueno, como un caso estándar, pero luego hay casos específicos que exigen una intervención específica, ¿no? Que eso se habla un poco más en profundidad en los cursos, que ya son como muchas más. Muy interesante. Antes comentabas de alejar a estas personas, por ejemplo, de situaciones, de estímulos que sean mucho más pegajosos a nivel emocional y que sean mucho más vinculantes como estímulos al trauma. ¿Habría estímulos que se fijan más a la memoria y que son más involuntariamente recordables? Como por ejemplo, me puedo imaginar, el olor a gasolina es muy peculiar. Muy peculiar. Si lo vinculas a pánico, igual no puedes repostar a gusto en bastante tiempo. Sí, fíjate, todos los olores se asocian rápidamente. Además, bueno, la sede es la amígdala, ¿no? que es la sede también de las emociones, con lo cual se asocian emocionalmente y es una de las cosas más impactantes. Una de las cosas que también se pretende evitar, eligiendo y alejando a la persona de la zona de impacto, el olor a quemado, por ejemplo, que yo no lo he experimentado, pero hay compañeros que sí, carne humana quemada, es una de las cosas que más se graban. Debe ser desagradable, además. Sí, y que más perturban. Yo eso no lo he experimentado, pero también sí que te puedo decir, porque lo he experimentado, el olor a sangre, simplemente, sin más, es algo que se te puede grabar y permanecer incluso semanas y que te venga en cualquier momento. Entonces, cuanto antes intentemos alejar a la persona de esos estímulos, de olores, de cosas que puedan ver, de la vista también, pero es que especialmente se graba el olor. Es muy curioso, los sonidos también, ¿no? El ruido, tal, las ambulancias. Si, por ejemplo, hay una persona afectada y está oyendo el ruido de los bomberos que están desincrustando, ¿no? De un coche cortando, tal y cual, pues si se le puede alejar mejor, ¿no? Porque va a asociar eso a ese momento, ¿no? Pero bueno, especialmente lo del olor. Yo creo que con lo del olor hay que tener, porque es que es inevitable, se va a grabar. ¿Y cómo se puede sensibilizar a alguien que tiene un olor de ese estilo? Bueno, pues utilizando técnicas de sensibilización posteriormente, ¿no? Y luego también posiblemente, yo no lo he probado, pero posiblemente con el MDR seguramente también se pueda conseguir por las vías en las que se accede a cómo está grabada esa información, ¿no? Y cómo se hace esa interconexión entre hemisferios, por la zona donde se graba. Yo creo que eso daría también buen resultado, sí. Bueno, antes has comentado el tema del acoplamiento, la respiración, pero hay más formas en las que podamos ayudar en una catástrofe. Si, por ejemplo, no sabemos el idioma del afectado. Pues sí, es una buena pregunta. Depende sobre todo de la fase en la que se encuentre la persona y de cuál no sea nuestro rol y papel. Si estamos interviniendo en los primeros momentos, cuando tenemos que dar cobertura a esas necesidades básicas, pues bueno, lo puedes hacer casi sin hablar, ¿no? La mirada comunica mucho y eso cualquiera lo puede hacer. La mirada, el contacto físico, ¿no? O si es pertinente y encaja, pues un abrazo comunica también. Pero sí que es verdad que en cuanto ya estamos hablando de otro tipo de habilidades, como normalizar reacciones, darle información de lo que le estamos haciendo y lo que va a pasar, ahí sí que es necesario el idioma, ¿no? Que nos entienda y comprenderle también, escucharle, ver qué necesita, ¿no? Y mucho más si ya está en la fase de reacción, si está empezando a conectar con las emociones y ya tenemos que intervenir. Antes he comentado, me ha venido ahora, la fase de reacción que se produce a veces horas o semanas. Hay gente que, depende cómo haya sido el impacto, puede entrar en fase de reacción en el momento en el que se va a intervenir de los primeros auxilios psicológicos, estando in situ. Puede que ya esté reaccionando y que ya está entrando en esas emociones. Entonces hay que saber reconocerlo e intervenir desde ahí, ¿no?
Entonces, bueno, lo del idioma, pues depende. De todas formas, en los equipos de intervención de apoyo psicológico, fíjate, como truco solemos llevar una guía, una pequeña guía con las preguntas más frecuentes en diversos idiomas, ¿no? Para poder llegar a la persona, que la pronunciación no sea lo mismo, pero ya te digo que se lleva en la mochila o en el kit de intervención. Muy bien, muy interesante. Sí. ¿Y qué factores de diferentes tipos podrían aumentar la posibilidad de desarrollar un cuadro de estrés postraumático en la persona que ha tenido que ha vivido una catástrofe o cualquier otro evento traumático? Influyen mucho las variables personales. Entonces, claro, esto se ve todos los días, ¿no? Ante la misma vivencia, el mismo impacto, dos personas que estaban en el mismo sitio, una puede desarrollar estrés postraumático y otra no. Entonces, influye mucho las experiencias anteriores, el historial traumático, cosas que tenga o que haya tenido sin resolver, incluso cosas que han pasado como de puntillas, que no le han sido como muy traumáticas porque era una cosa como light y de repente ahí se desbordan. A veces yo suelo poner el caso, ¿no? Duelo sin elaborar y fíjate, una cosa como que aparentemente, se murió su mascota hace tiempo cuando tenía no sé cuánto y como que no le afectó. Bueno, pues de repente como hay cosas que se van acumulando y salen, ¿no? Sí. El historial de apego también he tenido, las vivencias tempranas, ¿no? Los aprendizajes, el tipo de gestión emocional, la vulnerabilidad, el momento en el que esté también, porque justamente esté pasando por un momento de mayor vulnerabilidad, la red social o elementos de protección que tenga, ¿no? Para resolverlo. También el tipo de desastre, no es lo mismo de desastre o de incidente, no es lo mismo algo fortuito accidental como algo provocado por el hombre, ¿no? Actos terroristas, no se vive igual, porque a la hora de interpretarlo el ataque y la desestructuración es mucho mayor, ya estamos partiendo de otro lugar. Claro, ¿no? Ya partimos de una base de crueldad humana y de incomprensión. La naturaleza al final es impersonal. Sí. No te ataca a ti con el huracán, pero un atentado terrorista en el que la persona podría no haberte disparado. Y luego, sobre todo, por lo imprevisible, ¿no? Porque tú, por ejemplo, yo qué sé, imagínate que no es lo mismo que sea una riada, una inundación, que tú sabes que te puedes proteger siempre que ves que llueve, pues no sales, a algo que vas tranquilamente por la calle y yo qué sé, y estalla algo, no estalla una bomba. Esa imprevisibilidad es que no lo podemos controlar de ninguna manera, no tiene una explicación, no tiene un antes, no tiene un después, no tiene un sentido, ¿no? Estamos expuestos a cualquier cosa que nos pueda pasar en la vida, ¿no? Sí, rompe totalmente la sensación de seguridad y lo previsible que puede ser la vida. Sí. Al final, la alerta que genera, cuanto más y sin sentido sea imprevisible, más riesgo da. Me imagino que una erupción volcánica en el que lleva una semana sacando humo, en el que puedes haberte ido, y da sensación de que podías anticiparlo, aunque hayas vivido, aunque se te haya quemado la casa, pues como pasó en esta isla canaria, en La Palma, pues yo creo que no es lo mismo que vivir pues un atentado terrorista. Pero al final lo puedes anticipar. Bueno, habíamos hablado de factores, pero las variables culturales y étnicas ante el superar el trastorno estrés postraumático o no desarrollarlo, ¿qué factor tendría? Pues fíjate, esto es algo también muy interesante, ¿no? Porque, bueno, te voy a contar un poco por cómo yo llegué a entender esto, ¿no? Aparte de, fíjate que yo ya tenía la formación, ¿no? En el posgrado de salud mental en situaciones de violencia política y de catástrofes, donde se habla un poco en el contexto internacional, pero no fue hasta que realmente fui a un país con una cultura diferente, cuando estuve en el proyecto de desarrollo en África, ¿no? De niños que habían sido raptados por la guerrilla y que habían sido soldados, cuando me di cuenta que todo lo que me habían enseñado, que yo había aprendido en la teoría, ¿no? Sobre el trastorno de estrés postraumático, tal, el cómo reconocerlo, vamos, que me sabía el DSM 3 o 4 en aquella época de memoria. Claro, yo llego allí con mi maletín virtual o metafórico de todas estas estrategias y cómo voy a intervenir, y cuando me encuentro que yo iba buscando cosas que no encontraba. Y claro, me quedé atónita, ¿no? En plan de, pero esto, pero ¿por qué no? Pero tal, pero ¿Qué no encontrabas? No encontraba los síntomas de estrés postraumático que yo pensé que iba a encontrar. Y estaba hablando de niños que habían sido raptados por la guerrilla. Y entonces era como, no puede ser posible. Sí que es verdad que yo no tenía acceso directamente, precisamente por el idioma y porque ya no estábamos en la fase de impacto, en la fase de reacción, y ahí sí que había que hablar. Pero sí que utilizábamos voluntarios, personal entrenado y que hablaban el idioma, ¿no? Y que hablaban también, que luego me lo podían traducir directamente. Entonces no había nada de eso. Entonces, para mi sorpresa, empecé a darme cuenta que realmente su modo de conceptualizar la vida, las prioridades y los valores era totalmente diferente. Por ejemplo, para ellos,
lo más importante no era el daño que ellos percibían como ser individual, sino que ellos existían en función de la comunidad. Es decir, si su familia estaba bien, ellos estaban bien. No es como aquí nuestras culturas individualistas, ¿no? Por contraposición con las colectivistas, que en África, por ejemplo, bueno, ya las cosas están cambiando, ya todo, la globalización, ya somos todas individualistas, pero bueno, antes, o depende de qué contexto, sobre todo los contextos rurales, son más culturas colectivistas, donde lo que prima es la comunidad y el bienestar de la comunidad. Para ellos, la mejor forma de resarcirse y de recuperarse o de rehabilitarse era el insertarse en la comunidad y que la comunidad les aceptase. O sea, para ellos no les disturbaban, no eran elementos disturbantes, no tenían síntomas de que les apareciesen como imágenes como tal, no hablaban de ese malestar individual. O sea, también, los flashbacks no les molestaban, o sea, los podían porque, tener. es que no los relataban, también porque ahí se daba la característica, bueno, esto también es un tema de... Pues eso, volvemos a lo mismo, ¿no? A nuestra cultura o a nuestro recorrido. No tenían esa capacidad de autoevaluación propia, de analizarse de cómo estoy, de cómo... Realmente, para ellos, el cómo estoy, incluso cuando les hacías preguntas en segunda persona del singular, ¿cómo estás? Tardaban en responder, es como yo. La identidad del yo es el nosotros, pero es que claro, partimos... A mí me costó eso entenderlo, Pero es ¿no? casi como una alexitimia de base, la alexitimia... como la falta de entender las emociones propias. Lo que pasa que es que yo eso lo relaciono más después de verlo y de sentirlo a esa parte cultural de cómo lo viven ellos. O sea, para ellos su bienestar, en el momento en el que veían que ellos podían hacer algo por la comunidad y de hecho toda la parte de reinsertarles se dirigió a la aceptación de la comunidad, ¿no? Y se implicó a la comunidad y se utilizaron estrategias en comunidad, elementos catárticos como era el teatro, por ejemplo, ¿no? Todo dirigido a que ellos pudieran sacar eso desde los elementos y códigos culturales que ellos entendían. Entonces, claro, nosotros aquí sí que podemos hablar de tú qué has sentido, cómo te afecta esto, porque nosotros vivimos en esta cultura individual y nos movemos así. Pero sí que es verdad que tenemos que adaptarnos a eso. Y también esto es un punto de reflexión a la hora de intervenir con alguien. Siempre que vamos a ir a los aspectos psicológicos es la persona que es lo importante para ella, ¿no? Y no dar por hecho lo que yo supongo que le está alterando, pues porque a lo mejor, fíjate, tiene otros códigos y necesita otras cosas para estar bien, ¿no? Bueno, esto un poco, pues al hilo esto, ¿no? De ver cómo culturalmente influye mucho el abordaje, la intervención y la sintomatología que vamos a encontrar. Y cambiando un poco de tema, ¿habría factores protectores que podemos entrenar para prevenir, por ejemplo, si hemos tenido un evento traumático, para prevenir un estrés postraumático? ¿Podemos entrenar esa resistencia? Sí, yo creo que sí. Y esto, mira, va unido también a la pregunta anterior, ¿no? Yo creo que también fruto de la sociedad en la que nosotros vivimos, que está todo controlado, que sabemos que llegamos a tal hora a la parada y un minuto o dos como mucho después viene el autobús y tal, está todo controlado. En el momento en el que algo se nos sale, y fíjate, un impacto traumático, un accidente es que nos vuelve de revés totalmente, ya como que no podemos funcionar, ¿no? Entonces, el entrenar nuestra adaptabilidad, adaptarnos a situaciones, cambios, el trabajar nosotros personalmente los cambios. Yo a veces lo digo no solamente por esto, sino también porque predispone al Alzheimer, dicho así rápido, ¿no? El hacer cosas diferentes. Vas a camino de casa, cambia la forma de ir, no vayas siempre por el mismo sitio, porque se acaba grabando a fuego la ruta neuronal en la cabeza, ¿no? De hacer siempre lo mismo. Entonces, haz nuevas conexiones neuronales, ¿no? Algo que te estimule. Las relaciones personales es lo que más estimula, ¿no? Algo diverso en ocio, en cosas para hacer, en relaciones, adaptabilidad, adaptarte a los cambios y luego, sobre todo, conectar con la idea que las personas que más conectadas están con la idea que no podemos controlar todo son las que están más preparadas, digamos, para afrontar eso, ¿no? Para decir que, bueno, pues yo voy a poner esto, pero si sale, es que igual no sale, ¿no? Al menos contemplar esto como posibilidad. Pero estamos hablando de aceptar no podemos controlar todo, sí. Por lo tanto, ¿de qué sirve preocuparme? Pueden pasar cosas incontrolables, con lo cual ahí en ese momento me voy a tener que adaptar a eso. Claro, ¿no? Pero es tener la seguridad de que puedes tener recursos, porque también la frase no puedo controlar todo puede ser súper generadora de ansiedad.
Porque... Claro, pero generadora de ansiedad porque vivimos en un mundo donde estamos acostumbrados a controlarlo, ¿no? Fíjate, me ha venido a la cabeza hablando también un ejemplo, cuando estaba hablando yo, estuve un tiempo trabajando en un país europeo nórdico, donde ahí todo estaba medido al milímetro, ¿no? Y hubo una vez un compañero, también español, que estaba trabajando con otros compañeros de allí, y entonces hubo un fallo, bueno, tenían un congreso y entonces les falló el tema de la comida, no iba a llegar el catering. Entraron en pánico. Entonces, él me describió cómo estaban sus compañeros, no daban pie con bola, vamos, que me estaba describiendo casi una fase de impacto de shock. Y entonces, claro, yo decía, pues porque no están acostumbrados a que pasen esas cosas, ¿no? Cuanto más acostumbrados estamos a adaptarnos, y por contra, en el otro extremo, el caso que he encontrado, ¿no? De mi experiencia en África, por ejemplo, allí lo normal era que no salieran las cosas. Lo normal era que dieras al interruptor y no hubiera luz, que abrieras el grifo y no hubiese agua. Con lo cual, ya parten de un umbral en el que toleran todo, que solamente se van a ver alterados por cosas realmente muy gordas. Al final es un poco que se viole el principio de seguridad y predictibilidad. Eso o sea, es. Yo creo que si tuviese una sociedad impredecible, que pase algo impredecible, negativo, pues bueno, te adaptas más. Pero si estás acostumbrado, como dices tú, que todo vaya al milímetro, el tema del catering, que al final es solo comida, que no se van a morir por no comer. Eso forma parte ya de la neurosis de nuestra sociedad en la que vivimos, ¿no? De esta sociedad neurótica de que tenemos que cumplir. Sí, pero aparte de que no es el tema de que el catering falle, igual todo implicado es el que van a pensar, el que dirán, van a pensar que como organización somos un desastre, o sea, que igual que el pánico no era por no comerse el bogavante, sino que los invitados piensen que somos un desastre. Pero eso forma parte de la interpretación que haces tú de los hechos y de tu afectación psicológica. O sea, si te está afectando eso, ya partimos de una base en la que vas a tener que poner en marcha recursos ante algo que realmente no lo merece tanto, ¿no? Y entonces ya hay un desgaste y ya partes de mucho mayor estrés. O sea, es como nuestras sociedades en general, con estos ejemplos que estoy poniendo, partimos de una base de mucho mayor estrés, con lo cual partimos ya de ser mucho más proclives a un estrés postraumático que, como te digo, otras culturas donde se vive de otra manera, ¿no? O cuando confían en otros elementos. También influye mucho a qué atribuyamos, ¿no? las cosas, a qué le demos explicación. Cuando hay culturalmente se atribuye a creencias religiosas, ¿no? Ya está, esto ha sido pues porque tenía que ser así, porque eso protege de alguna manera también, ¿no? Nos protege de sufrir un estrés postraumático cuando creemos que es incontrolable, que me puede volver a pasar y no le encuentro una explicación. Eso nos afecta mucho más y es mucho más traumático que quien le puede dar esa explicación, ¿no? Claro. Si no puedes, si tú le das un sentido y entiendes por qué ha podido pasar, pues puedes más o menos anticiparte a que vuelvas a ver las señales. Si no sabes por qué sucedió, puede suceder ya mismo, ahora mismo. Entonces yo creo que sí que tiene ese sentido incluso darle una consideración de castigo divino o alguna historia por el estilo. O sea, nos hemos pasado... no hemos cosechado suficiente, no nos hemos esforzado suficiente y este es el castigo que se nos da, pues esforcémonos y quizás no pase. Entonces me quedo más tranquilo que sin saber lo que va a pasar. Claro, eso es una explicación y eso ya protege, porque ya le has dado una explicación, ya tienes algo de control y entonces pues desde el punto de vista psicológico protege mucho más. Y bueno, ya esta es una pregunta un poquito más personal. De lo que tú has vivido en tu historia profesional, ¿hay algo que te haya marcado en especial? ¿Alguna historia que nos puedas contar? Pues mira, recuerdo de la parte como más de emergencia, algo que se me ha quedado como más grabado, bueno, en general cuando hay niños, ¿no? Cuando hay menores, pero sí que recuerdo una ocasión en llegar a intervenir, ¿no? Como auxiliar de transporte sanitario que iba en la ambulancia, como técnico, y tener que intervenir con la madre de una niña que habíamos visto que estaba fuera, de unos 2 años o así por el tamaño, que había fallecido, ¿no? Y realmente eso fue muy difícil la intervención ahí, ¿no? Y sí que no hubo que abordar directamente el tema, pero el intervenir sabiendo yo eso, ¿no? Y ya me estaba poniendo en el lugar de la madre y anticipándome yo a lo que iba a vivir después, realmente la intervención desde ahí fue dura. En general, todas las intervenciones donde hay menores también, ¿no? Cuando me ha tocado, por ejemplo, comunicar fallecimientos o acompañar en el fallecimiento de los progenitores a niños, a menores, eso realmente también afecta mucho. Uh-huh. Luego diría, también por dejar algo positivo, un pozo que me deja también positivo es que es la sensación y lo que he visto de que
por cosas más increíbles y más duras que nos puedan pasar, he visto también el otro lado, ¿no? Cómo se sale, cómo la gente se sobrepone, porque a veces me ha tocado, también por otros contextos laborales, de trabajar con gente que me ha relatado que ha vivido en el pasado experiencias traumáticas muy duras, verles en el momento cómo están y decir, wow. O sea, qué bien, esa parte me alegra poder ver, ¿no? No sé si solamente ves la fase de impacto, pero el poder estar con gente que ha vivido experiencias traumáticas en el pasado, que las ha superado y cómo le ha supuesto un crecimiento. Entonces, eso me da el otro lado, la parte positiva de decir, bueno, realmente podemos, ¿no? Como seres humanos tenemos esa capacidad de sobreponernos a estas cosas que nos incluso pasan. hasta se puede aprovechar esa experiencia para dar un impulso y un cambio vital mucho más grande que el que incluso no hubiese sucediera Cambiar a mejor, eso es. Sí. O sea, cambiar a pesar de la experiencia. Sí. Comentar a los oyentes que antes hemos hablado y que haremos un capítulo especial sobre el burnout, el quemazón en los intervinientes también, en este tipo de situaciones, y también en los profesionales que viven día a día cara a cara con la fatiga emocional y van acumulando estrés, sobre todo al acompañar a las víctimas en general. Begoña, ¿nos podrías dar, ya para ir terminando el programa de hoy, algún consejo para ayudar a alguien cercano que haya vivido una experiencia potencialmente traumática? Mira, yo partiría de esto último que acaba de decir. Si tú ayudas desde el convencimiento de que la persona va a poder con ello, ya indirectamente, aunque no lo digas, ya le estás trasladando gran parte de la recuperación. O sea, el poder transmitir a la persona que creemos y que vemos que va a poder con ello y que lo va a superar. Y luego es siempre ofrecer ayuda. Y es que yo, fíjate, lo dejaría en eso como principal resumen. Si yo estoy convencida que la persona, pues eso, familiar o amigo, va a poder con ello, todo lo que yo haga es ofrecerlo, que vaya cogiendo lo que quiera o lo que pueda. Y realmente, pues bueno, pues se trata de un proceso que esa persona, por lo que sea, le ha tocado vivir, pero que digamos que es como la garantía del éxito, ¿no? Esto lo del efecto Pigmalión también que decía, ¿no? Si quien está contigo cree que vas a poder con ello, lo vas a poder hacer, te va a ayudar a poder hacerlo, ¿no? ¿Algún mensaje a nuestros oyentes que quieras dejar? Pues mira, igual aprovecho este momento porque muchas veces a la hora de intervenir me he dado cuenta que el punto en el que estamos ahora como sociedad, donde todo se retransmite, se televisa, se irradia, el papel de los medios de comunicación muchas veces es una piedra más en el camino, ¿no? Sobre todo para las víctimas de los sucesos o los que están los supervivientes, ¿no? Pero también ahora esto se ha extendido y cualquier persona que ha sido espectador lo graba, lo cuenta, lo comenta. Y entonces a mí sí que me gustaría un poco trasladar que seamos conscientes, ¿no? De qué estamos haciendo, que nos pongamos en el lugar y la situación de esas personas que están pasando por eso, respeto máximo al dolor, a la discreción, la confidencialidad, no sé cómo llamarlo, pero respetar a las personas en ese momento y luego no solamente enviando vídeos de lo que ha pasado, sino también con nuestros comentarios, ¿no? Sé que el morbo vende mucho, el morbo llama, es algo innato y consustancial al ser humano, pero que pongamos un poco de conciencia, ¿no? A la hora de hablar a la ligera, hacer comentarios, ponernos un poco en esa situación, ¿no? Y respetar desde ahí. Pues muchísimas gracias, Begoña. Gracias a ti, Pablo. Espero poder tenerte pronto de nuevo en el programa. Esperemos, yo encantada. Sí, y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Los oyentes que queráis dejar cualquier comentario, sugerencia en el mail del programa, podéis escribir a lamentesysuscicatrices@gmail.com. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en el próximo episodio.